De nuevo el programa Preguntas y Respuestas con cada uno de vosotros. Abrimos la primera de ellas, que viene de Antonio Bermúdez, y dice: ¿qué obra hará Dios en la eternidad con la Iglesia para que ya no pequemos? Dios actúa de tres modos en relación con el pecado del creyente. Primero, justificación. Cuando creemos, cuando depositamos fe en Cristo, Dios retira la responsabilidad penal del pecado, es decir, el castigo por el pecado, para que ya no seamos condenados jamás. Romanos 8:1 dice: ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Segundo, santificación. Tiempo actual desde que creemos hasta que partamos a la presencia del Señor. Ese tiempo de santificación, en ese tiempo de santificación, Dios retira el poder del pecado para que podamos vivir en santidad. Tercero, la glorificación, en donde Dios retira de nosotros la presencia del pecado para que ya no podamos pecar más. El pecado no tiene entrada en el cielo. Por tanto, si no hay pecado, no hay forma de tener una vida incorrecta o imperfecta delante de Dios. Castaneda, ¿usted cree que el libro La autoridad espiritual de Watchman Nee dejó una buena enseñanza? Tal vez leí en algún momento ese libro, pero no puedo hacer una referencia firme a él, a ese libro, porque no lo conozco lo suficiente. Federico Pozzi Suárez, ¿qué opina con respecto a personas que han tenido un lapso de muerte clínica y en base a esto pasan por una luz, etcétera, etcétera? ¿Se debe a algo cerebral o a algo espiritual? Mira, se ha escrito mucho acerca de esto, algunos incluso libros de alguien que dice que fue al cielo, que vio cosas, que bajó del cielo, etcétera, 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 etcétera. Habría que preguntar esto a especialistas médicos. Pero según me han dicho algunos, cuando el cerebro queda sin oxígeno o una persona entra en una parada cardiorrespiratoria, se produce en ocasiones una especie de visualización luminosa que probablemente sea como consecuencia de la falta de oxígeno en las neuronas del cerebro. No soy médico, no entiendo de medicina, no sé nada de esto, simplemente te doy o te digo lo que oí. Eso es lo que puedo decir acerca de esto. Pero lo que sí puedo afirmar contundentemente es que no hay nadie que haya muerto realmente y haya ido a la presencia del Señor, haya vuelto a la tierra recuperando la vida. Guillermo Hidalgo, en Levítico 11:25, alude que el contacto con el cuerpo muerto de animales, peces e insectos provocaba contaminación ceremonial. La pregunta es: ¿las mujeres al cocinar tenían que tocar esos cuerpos o en algunos casos matarlos? Lo mismo pienso en los que saldrían de caza, en los pescadores, a limpiar los peces para comerse. ¿O se está refiriendo a contacto casual o accidental? Pienso que se refiere a esto último, ya que el mismo oficio sacerdotal en su rol tiene que matar a la víctima, a un animal limpio, y en este caso toca un cuerpo muerto. El mandamiento tenía que ver con animales que aparecían muertos en algún lugar, no porque fuesen matados por personas para comerlos, sino porque nadie sabía la razón de la muerte y tocar ese cadáver contaminaba ceremonialmente a la persona. Ángela Silva, en el proceso de la salvación, ¿qué viene primero, la regeneración o la fe? Ángela, ¿cómo fuiste salvo tú? Cuando creíste. Luego el primer paso en la conversión es la fe. La regeneración es la operación del Espíritu Santo que transforma a aquel que cree. Cristian Doncel, ¿a qué hace referencia la palabra sempiterno? Eterno es lo que no tiene principio ni fin.
Solo Dios es eterno. Sempiterno quiere decir lo que tuvo principio pero no tiene fin. Los creyentes nacimos de nuevo, en un tiempo, y viviremos para siempre con Jesús. Luego esa vida en los cielos y tierra nueva es una vida sempiterna, que no termina nunca. Danilo Bossa, ¿cómo explica usted el hecho de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Podría explicar en qué sentido lo hace y para qué razón? ¿Es esto un apoyo degradante del calvinismo? ¿Para qué aborrece a Esaú? El término aborrecer no significa dejar de amar, despreciar, abandonar, sino que en la Biblia significa simplemente, cuando Dios está en esa relación, poner en segundo lugar a una persona. De manera que Dios amó, es decir, manifestó su gracia, eligiendo para la línea de sucesión en la promesa dada a Abraham, a Jacob, mientras colocó a Esaú en segundo lugar, aunque él, legalmente, humanamente hablando, tenía derecho para recibir la promesa porque era el mayor. De ese modo, la línea de la promesa no es por mérito humano, sino por gracia. Pero Dios, que dice que aborreció a Esaú, hizo de Esaú una gran nación y le amó, como ama a todos. Joselito, lo habrá contestado alguna vez, pero ¿en qué sentido es el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Mira, Jesucristo es el Verbo encarnado, por tanto es Dios. A Dios, que es Espíritu, nadie le ha visto ni le puede ver. Pero Dios envió, el Padre envió al Hijo para que haga revelación plena de Él. Juan capítulo 1, versículo 18. De otro modo, para que haga visible al invisible. Lo podría hacer porque es Dios trino. Y también es un solo Dios. De manera que Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Por consiguiente, el que ve a Cristo ve a Dios, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Jacqueline Adó, usted dice que la oración no cambia la voluntad de Dios, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Ella está llena de ejemplos de personas que oraron y Dios cambió los planes. Solo por mencionar Elías, Ana, Nínive, entre otros muchos más. Claro que Dios no está a nuestra merced, pero si Él quiere lo hace. Porque Él mismo dice que tiene misericordia de quien quiere. Si no fue así, oramos en vano. Estimada Jacqueline, oramos por varias razones. Primero, porque Dios lo manda. En segundo lugar, porque el ministerio de intercesión trae respuesta de Dios, que concede lo que le pedimos en el nombre de su Hijo. Pero la oración no hace cambiar los planes de Dios. Pongo, por ejemplo, el caso de Elías. Oró y llovió por 3 años. Y volvió a orar y vino la lluvia. Pero la sequía estaba en el pensamiento de Dios cuando el pueblo pecase contra él. Así lo había establecido en su ley. Lo que Elías hizo al orar fue pedir que Dios cumpliera lo que había establecido. Ana pidió a Dios que remitiera su esterilidad y le diese un hijo. Eso es lo que él había determinado para la mujer en la creación. Por lo que oyó la oración de Ana y le dio un hijo. Dios tiene establecido cuánto va a ocurrir y cuánto pueda ocurrir, lo que forma parte de la respuesta a la oración. De ahí que debemos orar siempre. Él responde conforme a su pensamiento para contestar nuestra petición. Pablo H. Palermo. Según 2 Corintios 4:4, el diablo les impide ver o entender el mensaje del Evangelio. ¿Cómo puede una persona ser consciente de su situación? Es como si yo le tapo los ojos a una persona
y si ésta se cae, es su responsabilidad en la caída. El diablo tapa la visión por fuera, en el simbolismo del texto, pero el Espíritu alumbra por dentro. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El hombre natural no desconoce a Dios. La revelación natural de su entorno le dice que Dios existe y le llama a que le adore. Por tanto, aunque está ciego a las verdades bíblicas para no creerlas, tiene plena responsabilidad, porque Dios le asiste con su verdad, que debe creer. La persona es consciente de su situación, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Fernando Cayet. Es correcto de que en una iglesia se permitan eventos o conferencias elitistas que están enfocadas a cosas de autoayuda para las personas, es decir, charlas para su crecimiento personal, las cuales suelen ser impartidas por empresarios e influencers conocidos a nivel mundial. Todo esto con el fin de potenciar a los oyentes con cosas como desarrollar liderazgo y que tengan mucho éxito en sus vidas. Mira, escuchar una charla académica dada por un especialista en algo no es malo. Pero la vida cristiana no se informa en la ciencia del mundo, que es locura para Dios, sino en la Biblia, que es poder de Dios para salvación, es decir, para santificación. Lo resumo en una frase, que espero que se entienda bien. Menos ciencia y más Biblia para la vida cristiana. Angélica. Pastor, ¿quién es Azazel? Sé que hace referencia al chivo expiatorio, pero mi pregunta está relacionada con el nombre. El nombre Azazel, según expertos en semántica, quiere decir el enviado que es arrojado. Algunos consideran que es el nombre de un demonio, pero no tenemos base bíblica ni para negarlo ni para afirmarlo. Diana Consuelo Fuentes Roballo. ¿Podría, por favor, aclararme quién es Azazel en el libro de Levítico? Entiendo que hay muchas interpretaciones al respecto. ¡Qué coincidencia! La misma pregunta en dos personas. Acabo de contestar la pregunta, por tanto seguimos a la siguiente. Angélica. Pastor, Dios ama al pecador, Juan 3:16, pero también dice la palabra que la ira de Dios está contra el impío. ¿Cómo se concilia eso? He escuchado sermones donde los predicadores serios dicen que Dios aborrece al pecador. No hay duda que Dios ama a todos, porque Dios no puede dejar de amar, porque Dios es amor. Sin embargo, cuando una persona vive practicando el pecado voluntariamente, sus hechos están en contra de la voluntad de Dios y estos hechos acarrean la ira divina sobre el pecador que ha cometido esos pecados. Para aquel que se identifica con él y es una cosa con el pecado que comete, Dios lo vincula con el pecado y la ira de Dios está sobre él. Pero aún así, Dios ama al pecador y quiere que ninguno se pierda. Uriel Jiménez, ¿a qué se refiere la carta de Judas en el versículo 12, donde se menciona 2 veces muertos? Leamos el texto. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas está hablando de falsos maestros y usa 3 metáforas para describirlos. La primera, son escollos, aunque alguna versión traduce manchas, queriendo hacer notar lo peligroso de la presencia de esas personas en la amistad, en la comunión, en las comidas de los creyentes.
La segunda metáfora presenta a los falsos maestros como nubes en aguas. Quienes veían la nube podían esperar la bendición de la lluvia, pero no traía a la lluvia el agua deseada. La tercera son árboles otoñales sin fruto, desarraigados. La referencia a lo que ocurre al final del otoño, que es el tiempo en que se puede recoger los últimos frutos en los árboles, antes de que el invierno los desnude de hojas y queden como muertos hasta la primavera. Pero estos no tienen nada, están sin frutos, porque separados de Jesús, nada se puede hacer. Son árboles que no son plantados por Dios, de modo que toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Mateo 15:13. Tenían nombre de que vivían, pero estaban doblemente muertos, muertos en sus delitos y pecados, y condenados también a la muerte eterna. Uriel Jiménez: muchos en la oración se dirigen directamente al Espíritu Santo y le hacen peticiones cuando la fórmula que Jesús dijo empieza dirigiéndose al Padre. Padre nuestro. ¿Cómo orientar a los hermanos en el correcto modo de oración? Enseñándoles lo que Jesús dijo en el ejemplo de la oración, que es el Padre Nuestro. Enseñándoles a quién se dirigía Jesús cuando oraba. Enseñándoles los ejemplos de oración de la Iglesia en Hechos, a quién se dirigían esas oraciones. Y enseñándole cómo oraban los apóstoles. Si no quieren aprender, hay poca esperanza de que cambien su forma de orar. Castaneda: pastor, ¿se puede evangelizar con un megáfono en la calle? Predicar el evangelio por todos los medios, pero hacerlo racionalmente. Muchas veces, en un lugar transitado, ponerse a predicar con un megáfono es ponernos en ridículo. Y muchas veces, en esos lugares, ser confundidos con vendedores de algo o con algún tipo de cuestionamiento político. Es necesario hacer las cosas decentemente y con orden. Pero, si para predicar necesitamos amplificación y hay gente dispuesta a oírnos, hagámoslo. Sea con un equipo de altavoces o sea con un megáfono. Pero siempre que haya un público dispuesto a escuchar. Por último, Pablo Palermo dice: ¿cómo interpretar en Hebreos 9:27? Si los cristianos que estén vivos en el arrebatamiento de la iglesia no experimentarán la muerte, ¿hay algo que no estoy teniendo en cuenta? El texto dice que está establecido a los hombres todos que mueran una vez y después el juicio. La muerte está establecida para todos los hombres. Sin embargo, algunos no verán la muerte de forma excepcional, porque así lo determina Dios. A modo de ejemplo, en el Antiguo Testamento Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Así los creyentes, cuando sea el traslado de la iglesia, no pasaremos por la experiencia de la muerte, pero sí de la transformación de nuestros cuerpos. Cerramos aquí el programa de hoy. Os invitamos al próximo programa de preguntas y respuestas y mientras tanto pedimos que, si es posible, comuniquéis el canal a otras personas para que se suscriban y puedan recibir los avisos de los programas actuales y de los nuevos que vamos a tener en el futuro. Mientras tanto, oramos por todos vosotros pidiendo al Señor una bendición muy especial para cada uno.